Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Recuerden que la clase empieza a la 1 de la tarde. Por favor, tomar en cuenta eso. Ayúdenme encendiendo la camarita, por favor. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, ¿se puede observar la pantalla? Ok. Vamos a ver el tema número 6, que es la química del petróleo e impacto ambiental. Tenemos el contenido que dice que la química del petróleo e impacto ambiental se divide en 5 categorías: la energía renovable y no renovable, polímeros sintéticos, los plásticos de impacto ambiental y síntesis orgánica. La noticia: investigadores colombianos inventan un método para limpiar vertidos de petróleo. La empresa colombiana Hidranlet DDA desarrolló un método para descontaminar suelos contaminados con petróleo. Este método permite separar el material contaminado, el agua y los materiales inorgánicos tras la adición de una fórmula química al material contaminado y agitación con una máquina de separación de hidrocarburos. En la web podemos encontrar una página de Acerrín a gasolina. Químicos de la Universidad Católica de Lovaina, La Vieja, convirtieron la celulosa del acerrín en cadenas de hidrocarburos, compuestos útiles para como aditivos de la gasolina. Para este proceso se empleó un reactor químico, el cual era alimentado con acerrín y en presencia de un catalizador. A temperaturas y presiones específicas se logró convertir la celulosa del acerrín en cadena de hidrocarburos saturados en aproximadamente 12 horas. La película recomendada es del impacto ambiental del hombre. ¿Sabías que en países desarrollados los niños de 2 años emiten mucho más dióxido de carbono que en el que emitiría una persona adulta de Tanzania en toda su vida? Tenemos esta actividad que debemos de desarrollar. Está en la plataforma, por favor, verla con tiempo. No está nada complicado, ni siquiera estoy entrando al tema, es algo de introducción. Vamos con la química del petróleo e impacto ambiental. La energía renovable y no renovable. Para conocer la química del petróleo, su impacto ambiental y sus derivados, debemos conocer los tipos de energía existentes. Tenemos los tipos de energía: renovables, no renovables. Tenemos las fuentes de energía: existe una cantidad limitada en la naturaleza y existe una cantidad limitada en la naturaleza, ¿no? Fuentes de energía renovables: tenemos el carbón, petróleo, gas natural, uranio o hidrógeno. De esta manera, carbón se saca así de las minerías, el petróleo de esta manera, el gas natural podemos decir que incluso el gas que nosotros obtenemos cada día para cocinar, y el uranio de hidrógeno en las plantas, ¿no? Veamos el petróleo y sus derivados. Tal como vimos anteriormente, al estudiar la energía, una importante fuente de energía no renovable son los combustibles fósiles, constituidos por restos fósiles de organismos vivos. Los principales son el carbono, el gas natural y el petróleo. Tenemos un cuadrito donde nos dice carbono combustible, la descripción y las aplicaciones. Carbón es una roca sedimentaria originada por la descomposición de restos vegetales en la ausencia del aire. Según las purezas en carbono recibe distintos nombres: atracita, hulla, lignito y turba. Turba, lignito, hulla y atraxita. El porcentaje de carbono en masa es de 55 a 65, de 65 a 75, 75 a 90 y menor que 90. El poder calorífico en Kelvin Julios o en kilogramos es de 20.900, 25.080, 25.080 a 29.960, 29.260, 33.460 y de 33.440 a 37.620. Las aplicaciones: se usa de la generación eléctrica, la fabricación acero y cemento y los procesos industriales de calentamiento. Es un mundo de desarrollo en también importante el uso doméstico del carbón para calefacción y cocción. Cada vez es menor el aprovechamiento energético debido a los problemas de contaminación que provoca. Vamos con el gas natural. Se encuentra en el subsuelo terrestre. Con frecuencia asociamos a yacimientos de petróleo y está formado por una mezcla de gas combustibles, fundamentalmente gas metano, entre el 75 y el 95%.
y es un número y es menor proporción otros hidrocarburos o gases. Se utiliza para fines domésticos, comerciales e industriales, como el material primo de la industria petroquímica. Tiene un alto poder calorífico y es poco contaminante, y su combustión solo genera CO2 y agua, y no produce óxidos de azufre o nitrógeno. El petróleo. Es una mezcla de hidrocarburos y actualmente es la principal fuente de energía y de materias primas. El petróleo presenta un aspecto viscoso y oscuro. Tiene su origen en la descomposición de restos de seres vivos a lo largo de millones de años a elevadas temperaturas. A partir del petróleo se obtienen combustibles y materias primas mediante un proceso de destilación eh, fa- fraccionada. Se utiliza en la fabricación de medicamentos, plásticos, fibras sintéticas, caucho sintético, insecticidas e incluso alimentos. Gas natural y petróleo nos dice que la palabra petróleo se deriva del petro, que significa piedra y óleo, quiere decir aceite. Es decir, es un aceite de piedra. Se forma a partir de la descomposición de seres vegetales y animales en condiciones extremas de temperatura y presión durante miles de años. ¿Ya? Durante miles de años se creía este petróleo por cuerpos ya muertos, se puede decir, que tienen sus esqueletos y no tienen una presencia de oxígeno. Por esa manera se forma este tipo de petróleo. ¿Ya? Actualmente, por sus múltiples aplicaciones y por su gran demanda, es un recurso energético que tiene a agotarse. Ya no es infinito. Esto no es algo natural que provoca la Tierra. Ya es algo que se puede acabar en cualquier momento. Una vez encontrado el petróleo, se procede a extraerlo del suelo yacimiento a través del proceso de perforación. Veamos qué son los antidetonantes, ¿no? Antes de seguir con esto. Durante años, el índice de octanos de la gasolina ha mejorado mediante la adición de sustancias antidenotantes, entre las que destacan es el plomo, y el problema de este compuesto es que la dispersión de la atmósfera de plomo, un metal y muy contaminante. Por ello, en la actualidad se tiende al uso de gasolina sin plomo. La extracción del petróleo, podemos observar ahí cómo se extrae el petróleo. Hay dos tipos de perforación, marítima y terrestre. Durante la perforación, lo primero que se obtiene es el gas natural y de ahí se extrae el petróleo. El gas natural es una mezcla de gases que se forman a partir de la descomposición animal y vegetal hace miles de años. El componente principal del gas es el metano. Las propiedades de gas son inodoro e incoloro y económico. Tiene muchas aplicaciones como por ejemplo la cocina en alimentos, calentar agua y calefacción. Tenemos metano, etano, propano y butano. La industria son fuente de calor, insumo para la fabricación de productos, genera electricidad y entre otros. Al petróleo que se le extrae se lo conoce como crudo de petróleo. Al crudo se lo transporta a través de ductos llamados oleoductos que van hasta una refinería. Luego el petróleo, esto es un oleoducto, ¿no? Luego el petróleo pasa por un proceso en el cual se eliminan las impurezas. Refinería. Veamos. Tenemos un cuadrito, perdón. Tenemos la temperatura, el, el componente, el material, tenemos el número de grados centígrados en las moléculas y las aplicaciones. Podemos observar que este es un condensador, la columna de fraccionamiento, el calentador petróleo crudo, calentamiento de petróleo y todas estas partes. Veamos, esta ahorita de aquí es el gas, que es mayor a 20 grados centígrados, de 1 a 4 moléculas y una aplicación de combustible. El éter de petróleo es de 30 a 70 grados centígrados, 5 de 7 moléculas, disolvente. La gasolina 60 a 200 grados centígrados, unas moléculas de 6 a 10 y es un combustible en motores de explosión. Queroseno 200 a 300 grados centígrados, de 10 a 16 moles y combustible calefacción. Gasoleo eh, tiene de 275 a 400 grados centígrados, de 15 a 16 moléculas y es un combustible en motor diésel calefacción.
Lubricantes es menor que 350 grados centígrados de 18 a 30 moléculas, es una lubricación. Parafina vaselina, menos de 360 grados centígrados de 20 a 40 moléculas, velas pomadas. Alquilatrán residuo, no tiene unas moléculas específicas y es del betunes asalfato. Ese es el fraccionamiento del petróleo, ¿no? Como estamos observando. Cada fracción es sometida posteriormente a distintas operaciones de separación de sus componentes. La gasolina dice que es la fracción del petróleo que hierve de 60 a 200 grados centígrados. Está constituida por mezclar de moléculas de hidrocarburos de 6 a 10 átomos de carbono. En la actualidad es la derivado del petróleo que más interesa, debido a su gran consumo para motores de combustión. Una buena gasolina para motor se caracteriza por contener un buen porcentaje de hidrocarburo volátil para el motor arranque fácilmente. Está libre de residuos gomosos que ocasiona el mal funcionamiento de válvulas o forma carbonilla en la cabeza del cilindro. Permite recorrer un elevado número de kilómetros por una unidad de volumen de gasolina consumida y no es detonante. También la mezcla de gasolina y aire debido comprimirse en el motor antes de que una chispa de brujía provoque su explosión. Si la mezcla explota en el interior del cilindro antes de que los pistones hayan acabado su recorrido, se dice que se ha detonado. Esto origina una pérdida de potencia y es muy perjudicial para el motor. Índices de octanos. La capacidad de notación de una gasolina se cuantifica mediante el índice de octanos, una escala arbitraria que asigna el valor de 0 octanos al N-etano o etano lineal y el valor de 100 octanos al 2.2.4 trimetilpentano. Estos compuestos son extremos en la escala porque los hidrocarburos lineales tienen tendencia a denotar con intensidad en los motores, mientras que los ramificados se queman más lentamente y producen un funcionamiento suave del motor. La explosión provoca por la chispa de la bujía, tenemos las bujías y el cigüeñal, y es la denotación de la mezcla, ¿no? Podemos observar de esta manera, tiene un movimiento. Motor de combustión nos dice que la gasolina solo representa el 20% de los productos obtenidos por fraccionamiento del petróleo y esta proporción resulta insuficiente. Por ello, se ha ideado métodos para convertir en gasolina otras fracciones obtenidas la destilación del petróleo. Veamos el craqueo o cracking en la reforma, el alquilación o alquilación. El craqueo o cracking nos dice que es un proceso en el que las moléculas de hidrocarburos con mayor número de carbonos que la gasolina se someten a una temperatura y presiones muy elevadas. De esta manera se consigue la rotura y así obtendremos gasolina. Si se utiliza catalizadores, se obtiene una gasolina con un índice de octanos alto. La reforma modificación de la estructura de la gasolina obtenida en primera destilación del petróleo para mejorar la calidad de las gasolinas, aumentando su índice de octanos y su volatilidad. Incluye diversas reacciones, entre las que destacan el craqueo, la polimerización y la isomerización. La alcoholización o alquilación es que obtenemos la gasolina mediante la combinación de alcanos de peso molecular bajo y de alquenos. Generalmente el índice de octanos del producto es muy elevado. El Ecuador pertenece a la Organización del País Exportadores de Petróleo, OPEP, la cual está conformada por 13 países, que es Argelia, Angola, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. La misión de la OPEP es unificar los políticos petroleras de los países miembros y asegurar la estabilidad de los mercados del petróleo con el fin de asegurar un suministro, tanto económico como eficiente. La OPEP controla aproximadamente el 43% de los productos mundiales en petróleo y el 81% de las reservas. Regulan el precio del petróleo para consumidores que tengan ingresos estables de productos y exige un rendimiento justo en la capital para que intervengan en la industria petrolera. El petróleo en el Ecuador se encuentra a 10.000 pies de profundidad, donde las rocas están impregmentadas en el color oscuro y fétido debido a la presencia de azufre. ¿Ya?
Eso es con respecto al petróleo, es la primera parte de lo que son los gases, la química del petróleo o el impacto ambiental y de los gases, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, Miss. Listo, si no hay preguntas ni dudas, podemos nomás salir de la reunión. Que tengan un excelente inicio de semana, ya que este es el primer día que tengo con ustedes. Y nos estaríamos viendo el día de mañana, que es la próxima clase. No se olviden de subir la actividad a tiempo. Gracias, chicos.